Identificar etiología y cuadro clínico de la epilepsia en niños. Como vamos a ver, la epilepsia es multifactorial. Entonces es importante conocer la verdadera etiología de la epilepsia. Establecer criterios diagnósticos y estrategias en el tratamiento de epilepsia en niños. Establecer diagnóstico diferencial de epilepsia en niños. Y definir diagnóstico, etiología y tratamiento de convulsión febril en pediatría. La convulsión febril en pediatría es una patología muy frecuente y es motivo muy constante de evaluación en emergencia. ¿Qué es la epilepsia? La epilepsia es una condición neurológica caracterizada por crisis epilépticas, grabarse ese término, recurrentes y no provocadas, que pueden ser generadas por desencadenantes inmediatos y casi siempre son identificables. ¿Y qué es una crisis epiléptica? Una crisis epiléptica es un acontecimiento transitorio de signos y de síntomas debidos a una actividad neuronal cerebral anormal excesiva o síncrona. Entonces, la manifestación clínica de una actividad diferente y patológica neuronal es una epilepsia, es una convulsión, perdón. Las crisis epilépticas pueden ser caracterizadas por fenómenos sensitivos, motores, sensoriales o autonómicos, con y sin pérdida de conciencia. Es importante que relacionemos que una convulsión no siempre es compromiso de conciencia. Hay muchas manifestaciones convulsivas que no van a tener este compromiso. Los que dependen del área cerebral donde se origina. De acuerdo al área cerebral afectada, es que la clínica va a ser la que nos va a orientar en ese sentido. Hablamos de crisis epilépticas convulsivas con un compromiso motor, lógicamente, y epilepsia no convulsiva cuando no es evidencia o no se aprecia una actividad motriz. ¿Qué es una crisis provocada? Una crisis que ocurre en respuesta a un agente agresor, a una anoxia. Si es de origen infeccioso, va a generar algún tipo de convulsiones, también puede ser un trauma, o en asociación a un insulto sistémico severo. Va a haber alteraciones metabólicas que se van a dar a nivel sistémico que pueden también desencadenar episodios convulsivos. Una uremia, por ejemplo, imagínense un chico con un shunt, con un síndrome urémico hemolítico. Los niveles de urea van a estar sumamente incrementados. Eso pudiera generar eventualmente un episodio convulsivo. Hipoglicemia. Los neonatos pueden hacer episodios de hipoglicemia y también generar episodios convulsivos, o niños con alteraciones metabólicas, o la ingesta de tóxicos, ¿no? Esto sobre todo en edad pediátrica. Y las crisis no provocadas son las que ocurren en ausencia de un insulto sistémico al cerebro. Son eventos aislados y suele ser la primera manifestación de una epilepsia. Más de la mitad de las crisis epilépticas corresponden a este grupo, vale decir, a los que no son provocadas. ¿Qué es un síndrome epiléptico? Es un concepto que van a escuchar o lo van a ver posteriormente. Se denomina síndrome epiléptico a un complejo, es no más sino un grupo de signos y síntomas que definen una condición epiléptica única. En otras palabras, es un conjunto de patrones que incorporan características clínicas, tipos de crisis y alteraciones a nivel del electroencefalograma. ¿Y qué es un estado epiléptico? Es una condición que resulta de un fallo en los mecanismos responsables de determinar las crisis epilépticas o la iniciación de mecanismos que provocan una crisis epiléptica anormalmente prolongada. Acuérdense que en la génesis de los episodios epilépticos hay una alteración a nivel de membrana, ¿no? Y también debe haber mecanismos que limiten o frenen esto. Cuando se dan las situaciones, pues se da la prolongación de un estado epiléptico. Es una condición que puede provocar consecuencias a largo plazo que incluyen la muerte, injuria neuronal y alteraciones de la red neural. Entonces, un estado epiléptico, grábense esta definición, es una crisis epiléptica que dura más de 30 minutos, o la presencia de 2 o más crisis sin recuperación de la conciencia entre ellas, que duran más de 30 minutos. Ese es también un motivo frecuente de evaluación de pacientes en edad pediátrica en emergencia. Son chicos que durante más de 30 minutos están convulsionando. Ingresan directamente a las unidades de trauma shock porque son pacientes que requieren un cuidado muy especial. Estado epiléptico refractario es un estado epiléptico que no responde al tratamiento inicial de drogas de primera línea, o una crisis epiléptica que tiene una duración mayor a 1 hora, independientemente del tratamiento recibido. Y un estado epiléptico superrefractario es un estado epiléptico que continúa o se repite 24 horas o más después del inicio de la utilización de fármacos anestésicos, incluyendo también aquellos donde se repite el estado epiléptico en la reducción o supresión de dicha anestesia. Este tipo de pacientes lógicamente van a estar ingresados a las unidades de terapia intensiva, porque son pacientes que requieren un tipo especial de manejo. Casi siempre terminan en ventilación mecánica, requieren una pseudoanalgesia para limitar la presentación o la prolongación de estos episodios.
Y encefalopatía epiléptica también es un concepto que van a tener la oportunidad de revisar y ver. Es un concepto, es un término que indica que la actividad epiléptica en sí contribuye a causar deficiencias a nivel cognitivo y conductual, más allá de lo que podría esperarse de la patología subyacente sola. Van a haber un grupo de niños que tienen patologías de origen neurológico, cuyo rendimiento académico no es el adecuado, o cuyo desarrollo global está plenamente afectado. A esto se refiere el término de encefalopatía epiléptica. Las deficiencias globales o selectivas también pueden empeorar con el tiempo. Hay determinadas patologías de origen neurológico que por su naturaleza van progresando a lo largo del tiempo. Entonces son niños que a lo largo de su crecimiento van a tener un desarrollo cognitivo muy limitado e incluso pueden regresionar en su desarrollo. Este concepto aplica para todas las edades. ¿Y cuál es la etiología de la epilepsia? ¿Qué origina la epilepsia? Se establecen 6 elementos o 6 agentes originales de epilepsia. El primero de ellos, de origen estructural, ¿no? Hace referencia a hallazgos o alteraciones que vamos a evidenciar cuando vamos a estudios de neuroimagen, una resonancia o una tomografía. La evaluación electroclínica y las imágenes conducen a la presunción razonable que esa anomalía es la causa probable de la crisis. ¿Qué significa eso? Que si se realiza un estudio de imágenes, por ejemplo una resonancia, y evidenciamos una alteración anatómica y clínicamente en manifestaciones, es muy probable que el origen de esto sea ese hallazgo anatómico, ¿no? La resonancia magnética identifica lesiones sutiles. Como vamos a ver posteriormente, el estudio de lesiones de la resonancia magnética. Va a haber muchas lesiones que van a pasar desapercibidas para estudios tomográficos. Por eso, la indicación es siempre la presencia de una resonancia magnética. Y la etiología estructural puede dividirse en 2 partes, ¿no? Las adquiridas, por ejemplo, un ACV, traumatismos, infecciones. Imagínense un niño que tiene un trauma encefálico grave que produce alguna lesión anatómica. Esto puede ser el iniciador o el generador de una alteración convulsiva o una epilepsia. O genéticas. Va a haber un grupo de niños que tienen anomalías genéticas, que las traen de nacimiento. Son anomalías estructurales que se convierten en el origen de este episodio convulsivo, ¿no? Existen asociaciones bien reconocidas con la etiología estructural. Esto significa que hay determinadas patologías que van de la mano con alteraciones anatómicas ya plenamente establecidas, ¿no? El síndrome de Rasmussen es uno de ellos, o crisis epilépticas del lóbulo temporal con esclerosis del hipocampo. Son términos un poco más de especialidad, ¿no? Pero con eso quiero mencionar que hay determinadas patologías que ya está plenamente identificado la anomalía anatómica. Es importante reconocer estas asociaciones para que las imágenes se estudien cuidadosamente. Entonces, si encontramos algún síndrome que está calificado o coincide con las descripciones clínicas, hay que ser más acuciosos en los estudios de imágenes, porque probablemente conozcamos la alteración anatómica. Una causa segunda de la epilepsia es la causa genética, lógicamente, ¿no? En este caso, la epilepsia es consecuencia directa de una mutación genética, conocida o presunta, en que la crisis es uno de los síntomas principales. Son muy diversas y en la mayoría de casos se desconoce los genes que son los generadores de esto, ¿no? ¿Cuándo pensamos en una etiología genética en epilepsia? Cuando hay antecedentes familiares, ¿no? Hablamos hace un poco que hay determinadas patologías que tienen un componente familiar y genético. La epilepsia neonatal benigna es una de ellas, ¿no? Ya se ha demostrado claramente que hay alteraciones en el gen del canal de potasio. También hay poblaciones o grupos familiares en los cuales encontramos la misma patología que es común en ellos, ¿no? La presencia de esto nos va a empezar lógicamente en un fondo genético. Un ejemplo de esto es la epilepsia mioclónica juvenil. Cada vez son más los pacientes con anomalías genéticas conocidas causantes de epilepsia. La genética molecular ha permitido identificar la mutación causal en gran número de genes de la epilepsia. Un ejemplo más conocido es el síndrome de Dravet. En este síndrome claramente establecido la etiología genética, ¿no? Hay alteraciones en el gen y el 80% de ellos tienen una anomalía en este gen. Una tercera causa o origen de la epilepsia, lógicamente, es el origen infeccioso, ¿no? La etiología más común en el mundo es esta. Es el caso en el cual se produce epilepsia como resultado de la infección. Y acá toma relevancia la presencia de determinadas patologías de origen infeccioso que pueden ser generadores de epilepsia. La neurocisticercosis, tuberculosis, VIH, toxoplasmosis cerebral, infecciones congénitas, Zika o citomegalovirus. Probablemente en sus rotaciones han podido ver recién nacidos
o niños que tienen secuelas neurológicas, bacillus citomegalovirus, o a partir de toxoplasmosis, ¿no? También había niños con patología específica a nivel cerebral, con granulomas específicos, ¿no? De origen tuberculoso, quiero decir, que son generadores de epilepsia. La etiología infecciosa tiene implicancias específicas en el tratamiento y en ocasiones correlación estructural. También puede referir al desarrollo postinfeccioso de epilepsia con una encefalitis viral que provoca crisis después de la infección aguda. Hay determinadas patologías de origen infeccioso, como por ejemplo la encefalitis, que puede ser el generador o originador de una epilepsia. Una cuarta etiología de la epilepsia es la etiología metabólica. El concepto de etiología metabólica o epilepsia de origen metabólico se origina para designar el resultado directo de un trastorno metabólico conocido o presunto, en la cual la crisis es uno de los síntomas principales. Esto se refiere a que puede haber una alteración metabólica que es generador de la epilepsia. Hace referencia a un defecto metabólico bien definido como manifestaciones o cambios bioquímicos en el organismo. Porfiria, uremia, como dijimos, algunas alteraciones a nivel de aminoácidos o crisis dependientes de piridoxina, esto sobre todo en recién nacidos. Es probable que la mayoría de estas epilepsias también tengan una base genética, pero algunas pueden ser adquiridas, como por ejemplo la deficiencia cerebral de folato. La identificación de las causas metabólicas específicas de la epilepsia tiene gran importancia para un tratamiento específico y la potencial prevención del deterioro intelectual. Tengan en cuenta que el desarrollo neurológico en un niño toma mucha trascendencia. Es muy importante valorar, monitorizar el desarrollo neurológico y cognitivo de los niños. Causa inmunitaria. En este caso, el origen de las epilepsias, el origen pues evidentemente es un trastorno inmunitario. Puede conceptualizarse de etiología inmunitaria en los casos en los cuales hay evidencia de inflamación del sistema nervioso mediado por anticuerpos. El ejemplo más clásico y más común es la encefalitis por anticuerpos con los receptores NMDA. Este año en el hospital se ha visto por lo menos unos 4 episodios de encefalitis autoinmunes, que no es muy común, otros años no era tanto, ¿no? Con el surgimiento de esas entidades, entonces surge en ese sentido un manejo mucho más especializado, porque las implicancias que requieren, son ellos que requieren cursos o cursos de corticoides, por lo que dice son inmunoglobulinas. El último caso de ellos terminó en la UCI y finalmente se refirió a Lima para hacer una plasmaféresis. Entonces son patologías de manejo complejo. Y finalmente la causa desconocida. Va a haber una causa o un grupo de epilepsias cuyo origen pues no se conoce, ¿no? Lógicamente la evidencia no está bien establecida. En esta categoría no se logra establecer el diagnóstico específico a partir de una semiología electroclínica básica. O sea, aparte de que hay una clínica, alteraciones a nivel encefalográfico, no se puede evidenciar o determinar de causa precisa. La capacidad de determinar la causa de las epilepsias va a depender mucho del grado de evaluación disponible para el paciente. Los recursos diagnósticos en nuestro país probablemente van a ser limitados en comparación a otras realidades. A eso se refiere este comentario. Entonces, de acuerdo a los países y el contexto de la atención médica, es que probablemente se llegue a establecer la causa precisa de la epilepsia. La fisiopatología, brevemente, esto ya lo hemos visto en fisiología. Las crisis epilépticas son descargas anormales, lo que decíamos al inicio, ¿no? De uno o más grupos de neuronas, cuya presentación clínica, lógicamente, va a estar relacionado al lugar donde se generen esas descargas. Estas descargas obedecen a un grupo de variaciones fisiopatológicas. Acordémonos de la fisiología, ¿no? Hay cambios a nivel de la membrana neuronal, en el transporte sobre todo de sodio, calcio, que generan un potencial de acción que pereniza el episodio convulsivo. Pero también hay mecanismos que deberían frenar o reprimir esto, que también están alterados, ¿no? Por eso se produce la prolongación de estos episodios convulsivos. Durante la crisis epiléptica, la red neuronal muestra oscilaciones que se propagan a través del cerebro, involucrando progresivamente a la mayor parte de este. Estas oscilaciones se evidencian en el electroencefalográfico. En la epilepsia, esta alteración fisiopatológica se hace crónica repetitiva, provocando alteraciones transitorias por una descarga esporádica o en su defecto un cuadro crónico que puede generar deterioro progresivo del paciente, lo que se llama una encefalopatía epiléptica, ¿no? Lo que dijimos al inicio de la ponencia. Algo de epidemiología. A nivel de América Latina no hay muchos estudios sobre epilepsia en niños, o por lo menos una casuística, y mucho menos en nuestro medio. A nivel internacional se reporta que el 1 a 2% de la población general va a tener epilepsia. En América Latina y el Caribe, algunos estudios revelan una prevalencia entre 17 y 20% por 1000 habitantes. Y no hay diferencia en el sexo.
En el mundo se estima que hay 10 millones de niños con epilepsia y de estos el 25% forma parte de la población global. Miren, es una gran cantidad. De los 3,5 millones de personas que van a desarrollar epilepsia cada año, el 40% van a ser menores de 15 años. Y de este 40%, entre el 70 y el 80% van a estar en países en desarrollo. El diagnóstico inicial de epilepsia en los países en desarrollo tiene esta incidencia y en los países que también están en vías de desarrollo. La epilepsia tiene una distribución bimodal. Es más frecuente en la primera o segunda década de vida, luego disminuye y a partir de la sexta década de vida nuevamente se describe que aumentan los episodios de epilepsia. Hasta los 15 años, entre el 1 y 2% de los niños que han tenido una crisis no provocada van a repetir la crisis. ¿Existe algún factor de riesgo asociado a epilepsia? En el medio ambiente, ¿no? Lo que mencionábamos anteriormente. En nuestro medio aún las condiciones sanitarias o socioeconómicas no son las más idóneas, en general en América Latina. Por eso muchos problemas de salud pública toman relevancia al ser generadores de epilepsia. Un caso claro es la neurocisticercosis, ¿no? También hay enfermedades infecciosas a lo largo de la vida y en la etapa perinatal que tienen un impacto muy importante en la vida del niño. Citomegalovirus congénito, como dijimos, toxoplasma. Son patologías aún muy relevantes en nuestro medio y por ende, como hemos descrito, pueden ser como generadores de epilepsia. No se ha evidenciado alguna relación con estilos de vida y factores hereditarios también tienen un rol, como mencionaba anteriormente, ¿no? Hay varios síndromes epilépticos que tienen un gen específico. La epilepsia rolándica, la epilepsia de ausencia infantil, la epilepsia mioclónica, tienen un origen genético, lógicamente. Tener un familiar con epilepsia incrementa las posibilidades que desarrollemos esta enfermedad. Se dice que tenemos 50% más de posibilidades de desarrollar epilepsia. ¿Cuál es el cuadro clínico? En realidad es diverso, es bastante diferente, ¿no? El diagnóstico de epilepsia se hace específicamente en base a las manifestaciones clínicas. La historia clínica debe ser adecuada, bien establecida, y el examen físico debe ser completo. El diagnóstico de niños debe hacerlo el neurólogo pediatra o el pediatra con algún conocimiento o formación en neurología pediátrica o con entrenamiento en epilepsia. La presentación clínica depende de varios factores: el lugar del cerebro afectado, ¿se lo que decíamos al inicio, ¿no? La génesis de las convulsiones, la velocidad de la descarga epiléptica, la etiología de la epilepsia y la edad de la persona que está afectada. Las crisis epilépticas tienen tantas formas de presentación como funciones de la corteza cerebral, entonces la clínica va a ser muy diversa. En general, las crisis suelen ser cortas, tienen un periodo posictal, no siempre manifestado de manera clara. A veces hay aura, y las manifestaciones compulsivas también pueden presentar movimientos de tipo clónico o tónico-clónico, ¿no? De acuerdo a esta clasificación, que es la más reciente para el INDAE 2017, se establece que para establecer el diagnóstico de epilepsia debemos hacer una disquisición entre tipo de epilepsia, tipo de crisis y el síndrome epiléptico, ¿no? El tipo de crisis puede ser focal, generalizado o desconocido, los tipos de epilepsia y el síndrome epiléptico, ¿no? Esta es una breve revisión semiológica sobre los tipos de crisis que pudiera haber, y creo que ya todos las conocemos, ¿no? Las crisis tónicas, las clónicas, las tónico-clónicas generalizadas y las atónicas, ¿no? Solo para recordar, las tónicas son contracciones musculares sostenidas, comprometen varios grupos musculares que pueden ser antagonistas y antagonistas. De duraciones de minutos a segundos, hay posturas de presión y extensión. Las clónicas, sin embargo, son sacudidas, bruscas, ¿no? La duración también puede ser de minutos hasta segundos, usualmente duran un poco más. Las tónico-clínicas generalizadas casi siempre tienen un inicio con compromiso del sensorio. Primero aparece una fase tónica, ¿no? Con posturas alternantes de flexión y de extensión, y luego sigue una fase clónica, que es más prolongada, acompañada de fenómenos vegetativos, midriasis, sudoración, taquicardia. Una sigue a la otra, ¿no? Y los periodos postitales pueden ser un poco más prolongados. En las atónicas hay una pérdida súbita del tono muscular. Son de corta duración. Son niños que usualmente pierden el conocimiento bruscamente, se caen, por ende tienen lesiones, heridas, escoriaciones. Las mioclónicas son sacudidas breves, involuntarias, comprometen uno o más grupos musculares. Si hay pérdida de conocimiento, es muy breve, no hay un periodo posictal, son muy breves estas, y a veces son difíciles de reconocimiento por los familiares porque pasan desapercibidas. Espasmos epilépticos
casi siempre en el primer año de vida. Son contracciones musculares de nuca, de tronco y extremidades, y ocurren en salas como en ataques, ¿no? Finalmente, la ausencia típica y atípica. En esta hay una desconexión del medio. El inicio y el final son bruscos. En la típica son algo más prolongados, más insidiosos. La duración es brevísima en la típica, 10-20 segundos. En la otra pueden ser incluso minutos. Y otra diferencia importante es que en la ausencia típica se puede asociar a parpadeo rítmico, desviación de mirada, movimientos de chupeteo o síntomas vegetativos. Y la desencadena episodios de hiperventilación, cosa que no sucede en la ausencia atípica. El diagnóstico. De acuerdo a esa clasificación que mencionamos, el diagnóstico de epilepsia es clínico, como hemos dicho, y se establece cuando se cumple una de estas tres condiciones, ¿no? 2 crisis epilépticas no provocadas, una crisis epiléptica no provocada y diagnóstico de un síndrome epiléptico. Esto más con fines referenciales, ¿no? Los factores de recurrencia son estos que se pueden ver: crisis focales, examen neurológico normal, antecedentes familiares, crisis epilépticas durante el sueño, algún examen auxiliar que muestre compromiso neurológico y un debut como epiléptico. Pero hay también algunas patologías que pueden simular epilepsia y es importante que las conozcamos. Para una adecuada aproximación diagnóstica es importante contar con una historia clínica completa. Siempre el análisis es muy importante, ¿no? Antecedentes neurológicos de importancia. Los antecedentes perinatales en pediatría son de suma relevancia. Siempre indaguen peso, condiciones de nacimiento, pseudosurgimiento fetal o alguna condición infecciosa en los primeros años de vida. Traumatismo craneal, insomnio, exposición a drogas, deshidratación, historia familiar. Y en el diagnóstico diferencial de epilepsia hay que considerar esto: los trastornos paroxísticos no epilépticos y las crisis sintomáticas agudas versus crisis de epilepsia. En el diagnóstico diferencial, como mencionamos, hay algunas condiciones que van a ser de suma relevancia, ¿no? Una de esas es el temblor, ¿no? Un temblor o tremulación del recién nacido. Vean ese niñito. Es un recién nacido pequeñito. Esos son temblores o tremulaciones del recién nacido, ¿no? Son movimientos de bracitos o piernas. Esa es una evidencia de un monitoreo electroencefalográfico y una imagen, ¿no? Entonces vean esos movimientos del bebé recién nacido. Son movimientos benignos, son rítmicos de extremidades. Casi siempre son generalizadas, son simétricos. Pueden ser desencadenados por impulsos o estímulos auditivos o sensoriales. No es un síndrome epiléptico, sin embargo es importante considerarlo, ¿no? Una segunda alteración también común en la etapa neonatal son los movimientos de hiperplexia. Los movimientos de displexia, mírenlos, son reacciones de sobresalto, también frente a estímulos sonoros o táctiles. Vean ese recién nacido, vean esos movimientos como presentan, bruscos, son sostenidos, son inesperados, siempre para estímulos táctiles o auditivos. Suelen aparecer desde la etapa de recién nacidos, ¿no? Hacen como una mueca, ¿se fijan? Mejoran con la edad, suelen persistir algunos años. Y también se consideran benignos. Los bebitos tienen una facies como de miedo, ¿no? Pueden resonar también la cabeza. Esas son las hiperflexes. Miren ese ratón. Está comiendo, fíjense. Suele pasar en lactantes a niños pequeñitos. ¿Se vio? Esa especie de muerta, ¿no? A veces va relacionado con movimientos de temblores de cabeza, de manos, y casi siempre tiene movimiento facial, como una mueca, como de desagrado. Suelen ser incrementados en momentos de frustración o de alegría o de rabietas.
No hay compromiso de sensorial en este grupo de niños tampoco, ¿no? Otra condición también que es muy común y que genera bastante angustia en los padres es el espasmo del sollozo. Hay dos tipos de espasmo del sollozo: el espasmo del sollozo cianótico y el espasmo del sollozo pálido. Miren ese chiquito, no sé si se dice bien, está llorando, llorando y empieza a ponerse cianótico bruscamente, como que no termina de lanzar el llanto. Puede haber un tipo de rigidez, por ejemplo, y es muy notorio en la cianosis. Suele aparecer desde los 6 meses, se prolonga a veces a los 3 o 4 años. Se atribuye casi siempre a alteraciones a nivel de disfunción del sistema nervioso autónomo. Algunas teorías hablan a favor de deficiencia, ¿se fijan? Se pone pálido, cianótico y luego queda flácido. Ese es el espasmo del sollozo cianótico. La característica es esa, no sé si en la boquita, ¿no? Y este es otro niño, miren cómo llora. También el espasmo del sollozo pálido, ¿no? Es un niño que empieza a llorar, es casi como un síncope, ¿no? La edad de presentación es a partir del año o el año y medio. A diferencia del otro, se pone cianótico, se fijan, llora, llora, llora y se pone pálido. Literalmente es como un síncope. Incluso puede tomar una posición como de corticación. Cuando veamos el espasmo del sollozo pálido, siempre descartar alguna patología cardíaca, un síndrome QT largo. Entonces, el espasmo del sollozo siempre haga la diferenciación entre el pálido y entre el que tiene la cianosis. El pálido descarta una patología netamente cardíaca, ¿no? Hay también síncopes. Los síncopes es una pérdida bruta de la conciencia, ¿no? Tiene algunos desencadenantes. Miren este niño. Y se cae, ¿no? Es una pérdida bruta de la conciencia. Se dice que está relacionado a una interrupción brusca de la irrigación cerebral. Hay factores que lo facilitan, por ejemplo, la bipedestación prolongada, el ayuno. Es muy común en los niños que a veces tienen los desfiles. Y casi siempre hay síntomas que avisan, ¿no? Visión borrosa, palidez. Tampoco tiene mayor afectación. Miren, este chiquito se está alimentando. Es síndrome de Sandifer. Es una postura, ya van a ver. Se está comiendo, está alimentándose, casi siempre relacionada o durante la alimentación. ¿Ven el movimiento que hacen? De hiperflexión. Puede incluso mover la cabecita, hacer una hiperflexión bien manifiesta. Casi siempre está relacionada con síntomas gastrointestinales o reflujo. El síndrome de Sandifer. En niñas pequeñitas también puede haber algunos tipos de movimiento de autosatisfacción, sonitas que se sientan en la sillita, juntan las piernas y empiezan a frotarse, ¿no? Eso también puede pasar o confundirse con un síndrome convulsivo, y no es así, son movimientos completamente benignos, ¿no? Los tics suelen aparecer entre los 4 y los 6 años. Miren, esos niños pueden ser motores, son movimientos estereotipados de los ojos, de la cara, del cuello. Pueden controlarse. ¿Ven? Esos movimientos de los chiquitos se consideran como tics. Pueden incluso confundirse con episodios convulsivos, pero no lo son. A los niños les da una sensación de tranquilidad, de gozo, de alegría. Los pueden controlar. Los tics se controlan. De manos, parpadeo, labios. Las estereotipias son movimientos repetitivos, rítmicos. Miren ese movimiento como de palmoteo. Suelen aparecer antes de los 3 o 4 años. Son frecuentes en niños con discapacidad. Son niños casi siempre del espectro autista. Tienen déficits sensoriales.
Se le suele distraer al niño y los pueden generar, ¿no? Aleteo, parpadeo, abrir los bracitos. Se ven con distraer al niño. Finalmente tenemos la pseudocrisis. Son movimientos erráticos, son movimientos constantes, permanentes, que suelen presentarse en la adolescencia. Y ese adolescente tiene movimientos erráticos a nivel de la piel, de la pelvis, perdón. No son simétricos, son adolescentes que cierran los ojos, que uno puede hablar y ellos escuchan, y de acuerdo a lo que uno va diciendo van actuando. Tienen un componente componente de ansiedad, o se presentan en pacientes psiquiátricos, ¿no? Entonces son movimientos que están encasillados entre lo que se conoce como trastornos epilépticos convulsivos. Es muy importante tomarlos en consideración. La mayoría de ellos a veces pueden generar algo de angustia y preocupación. Sin embargo, la mayoría de ellos pues obedecen a causas benignas, ¿no? A eso se refería el diagnóstico diferencial. Lo que hemos dicho, ¿no? De acuerdo a la edad, espasmo del sollozo, síncope y migraña. ¿Cuál es el espasmo sollozo, el cianótico y el pálido? Trastornos psicológicos, ataques de pánico, de epilepsia, conductas gratificantes, lo que les decía, sobre todo en niñitas 3, 4, 5 años, epilepsia ficticia, conductas gratificantes, trastornos del sueño, terror nocturno, pesadillas, narcolepsia, catalepsia, sonambulismo, trastornos del movimiento, tics, ataques de estremecimiento, disquinesias, distonías, reflujo gastroesofágico como el síndrome de Sandifer, ¿no? Y de acuerdo al grupo etario es que se presentan, ¿no? Sandifer, sobresaltos, micronías benignas, enlatantes mayores y preescolares, el espasmo sollozo, terror nocturno, rabietas, conductas, autoestimulaciones, masturbación, lo que decían las niñitas, y niños adolescentes, niños más grandes, perdón, y adolescentes, crisis psicógenas, crisis de pánico. Eso hace la diferencia entre una crisis epiléptica y trastornos paroxísticos no epilépticos. Respecto a las epilepsias, ¿qué debemos pedir o qué exámenes sociales hay que hacer? Está en la patología clínica, de imágenes y exámenes especiales, ¿no? En la patología clínica, lo esencial, lo básico, frente a un primer episodio convulsivo, lo básico es esencial: glucosa, electrolitos séricos, en aquel grupo de pacientes que tienen una comorbilidad asociada, ¿no? Hay un grupo de pacientes en los cuales la etiología no está muy clara, sobre todo en niños que pueden haber ingerido alguna sustancia que puede ser generadora de estos síndromes epilépticos. El anís estrella, el alcanfor, los piretroides. Incluso se ha escrito episodios convulsivos cuando niños han ingerido el vigoporú o el mentolato. Por eso está proscrito, en realidad no debe usarse. A pesar de que la publicidad todavía dice, ¿no?, que el Big Bebé, entonces no tiene sentido eso. Puede producir convulsiones en los niños. Aparte el problema respiratorio, ¿no?, que es contraproducente. En un grupo de ellos produce más broncoespasmo. Los exámenes de rutina no hay que hacerlos con frecuencia en un niño con epilepsia. O sea, no hay que a cada rato repetir exámenes auxiliares. Solo si se sospecha un efecto adverso o medicamentos. También acordarse que los medicamentos anticonvulsivos tienen un metabolismo hepático. Periódicamente hay que monitorizar la función hepática. La resonancia magnética nuclear se alza como el estudio de imágenes de elección, como dijimos, ¿no? Es indispensable que cumpla algunos criterios o características técnicas. Se dice que debe ser por lo menos de Tesla 3. La resonancia magnética va a permitir descartar o evidenciar de manera bastante precisa algunas lesiones que son muy sutiles, que para una tomografía van a pasar desapercibidas, ¿no? Atrofia leucomalesa periventricular, malformaciones del desarrollo cortical o lesiones que son, como les repito, mucho más específicas en una resonancia. La tomografía solo hay que hacerlas cuando no hay disponibilidad de una resonancia o cuando está contraindicada el uso de la resonancia, ¿no? Una tomografía cerebral tiene baja sensibilidad para detectar lesiones corticales pequeñas en las regiones temporales, orbitofrontales o frontal medio. Por ejemplo, un glioma de bajo grado puede pasar desapercibido en la tomografía, pero sí se evidencia en una resonancia. Hay un porcentaje global de éxito de tomografías que solo llega al 30% para detectar lesiones focales, ¿no? Y hay que hacerle en situaciones de emergencia, sospecha de ACV, hipertensión intracraniana, infecciones o calcificaciones. El electroencefalograma lógicamente se alza como un elemento también auxiliar, ¿no?
Es una prueba complementaria que contribuye más específicamente al diagnóstico de epilepsia. Un electro anormal puede ayudar a confirmar el diagnóstico, pero un electro normal no descarta una epilepsia. El electroencefalograma por sí solo no establece el diagnóstico de epilepsia. Hay una sensibilidad del 61% y especificidad del 71%. Es imprescindible para clasificar la crisis y es útil para prevenir y predecir el riesgo de recurrencia. Hay muchas limitaciones también en el uso del electroencefalograma. Hay unas áreas del encéfalo que no van a poder ser evidenciadas o evaluadas con un electroencefalograma. El videoencefalograma también es una estrategia que puede utilizarse. ¿Se acuerdan la primera imagen en el lactantito? Había un trazo del electro y también una imagen. Ese es un videoencefalograma. Se utiliza en casos dudosos cuando no es posible diferenciar una crisis epiléptica de una crisis psicógena. Permite también identificar crisis que son muy sutiles y que a veces pasan desapercibidas por los progenitores. Por eso siempre se aconseja que los graben. Finalmente, el estudio genético. Como hemos dicho, una buena parte de las epilepsias tienen un fondo genético. De acuerdo al desarrollo de la tecnología y la biología molecular, es que poco a poco nos vamos acercando a un diagnóstico mucho más preciso. El manejo farmacológico y el no farmacológico. En este último está la dieta cetogénica, cirugía de epilepsia y estimulación del nervio vago. Los objetivos del manejo farmacológico en niños debe ser que se controle las crisis, lógicamente, ¿no? Iniciar a dosis baja con un incremento gradual si es necesario, limitar la presentación de efectos adversos. Siempre la dosificación debe ajustarse a la actividad del niño, por eso se aconseja que se den 1 o 2 veces al día. Hay que favorecer la administración de ellos, ¿no? Si con monoterapia, o sea, solo una droga se logra el control de la epilepsia, continuar con una monoterapia. Siempre un uso relacional de la politerapia. Cada niño es diferente a otro. Hacer un registro de las dosis. Se aconseja que los padres lleven un registro detallado sobre la administración de medicamentos. Y como dijimos, el dosaje farmacológico o los niveles de la anticoagulante en niños, hay que utilizarlos para monitorizar el nivel de toxicidad o también como una manera de progresar en las crisis, ¿no? El nivel plasmático de los antiepilépticos nos permite individualizar la dosis del fármaco cuando necesitamos verificar su cumplimiento o cuando hay efectos adversos. La hematología y la bioquímica, como dijimos, no es de uso recurrente y constante, solo cuando es necesario. Estos son los efectos adversos de algunos anticonvulsivantes, de la valproico, fenitoína, lamotrigina, clonazepam, levetiracetam. La dieta cetogénica, la cirugía, la estimulación del nervio vago son estrategias que no son farmacológicas, ¿no? Y también se describen en el manejo de epilepsia. Acá están algunas drogas con las dosis, el periodo de intervalo, más como referencia, no es más esto para la especialidad. El pronóstico de la epilepsia está supeditado a la causa de fondo, la edad del paciente, el síndrome epiléptico y la respuesta al mismo. Se estima que un 70% de las personas con epilepsia pueden llevar una vida normal si reciben el tratamiento apropiado. La mayoría de niños tienen un buen pronóstico, entre 60 y 70%. Luego de 1 o 2 años de tratamiento puede haber una mejora importante. Es muy importante también valorar la comorbilidad. Los niños que reciben tratamiento de anticonvulsivante pueden ser motivo de burla o limitación en su contexto social. Siempre verificar ese aspecto, ¿no? Y sobre todo monitorizar su desarrollo neurológico, su rendimiento académico. 2 palabras sobre convulsiones febriles: son episodios de aparición brusca entre los 6 meses y los 5 años de edad, ¿no? Están asociados a fiebre en niños sin anomalías neurológicas, son niños que no tienen alguna alteración anatómica. Una convulsión, si la han visto o la han podido apreciar, es una situación que genera bastante angustia, temor. El niño literalmente se va a morir, es lo que piensa un papá. Las convulsiones febriles también son motivo de consulta muy frecuente en las emergencias. Muchos niños van con crisis febriles, que por cierto son benignas. Y la causa, pues son estas que estamos enumerando acá, ¿no? La más importante son de causa madurativa. Se dice que este es el virus inmaduro, que su mielinización es progresiva, que el incremento de la complejidad sináptica pueden ser generadores de este tipo de episodios convulsivos, ¿no? Puede haber alteración en el equilibrio de citoquinas inflamatorias y no inflamatorias. Algunos hablan de causa genética y finalmente infecciosa, pero la principal suele ser por parte del desarrollo neurológico completo, ¿no? Las crisis febriles pueden ser simples y complejas, graves esto también. Las simples son la mayor porcentaje, las atípicas son entre el 30 y 40%. Estas pueden focalizar desde arriba, ¿no?
Estas pueden ser más prolongadas y pueden producir más compromiso, ¿no? Estas sí requieren hospitalización, las simples, ¿no? Entre 4 y 6 horas en observación. Cuando llega un niño con una crisis febril de emergencia, lo primero que tienen que hacer es dar buena oxigenación, verificar la función respiratoria, acuérdense del triángulo, definitivamente acabar con la actividad convulsiva, ¿no? Debe canalizarse una vía endovenosa, de no ser así tienen la vía rectal, tienen la vía nasal. El tratamiento midazolam a esa dosis intramuscular, endovenosa o a través de la mucosa nasal, con gotitas en la nariz, o el diazepam a esas dosis. El pronóstico es bueno. Un niño cuando convulsiona por fiebre genera mucha angustia en el grupo familiar. Explicarle a los papás que el desarrollo neurológico va a ser completamente normal, que no tiene ninguna afectación ni ninguna posibilidad de generar alguna situación perenne. El riesgo de recurrencia se dice que está relacionado a antecedentes familiares. Y el riesgo de desarrollar epilepsia varía entre 2 y 10%, dependiendo de otros factores, como hemos dicho, ¿no? Genéticos, familiares. Eso es todo. Si tuvieran alguna duda de lo que hemos hablado.